Hola amigos y amigas de mi amigo Foyt. Vamos a dedicar este vídeo, si me lo permitís, seguro que sí, a los llamados desarrollos diferentes. En primer lugar, vamos a hablar en una serie de vídeos dedicados a estos desarrollos diferentes. Enseguida vais a entender a qué nos referimos. A la perspectiva evolutiva, nos vamos a ocupar de la perspectiva evolutiva de las alteraciones del desarrollo. Posteriormente hablaremos de las personas con discapacidad intelectual. Para seguir, con las personas con discapacidad auditiva, con las personas con discapacidad visual y personas con sordoceguera, personas con discapacidad física, personas con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el archiconocido TDAH, personas con trastorno del espectro del autismo, el TEA, personas con trastornos en el desarrollo de la comunicación y el lenguaje, hablaremos del contexto familiar, esencial en estos casos, el contexto educativo, igualmente importantísimo, el contexto laboral, cuando lo hay. Vamos pues si me lo permitís, vamos a introducir el tema contando el caso de un chico de nombre Eduardo, cuyo desarrollo ha sido diferente y que nos cuenta que cuando le pidieron a algunas personas que eran profesores y profesoras de determinada facultad de psicología, lógicamente de una universidad española, cuando le pidieron que escribiera sobre sí mismo, aceptó gustoso, aunque no pensaba que fuera a resultarle tan difícil como finalmente le resultó. Nos cuenta o nos contó o nos contaba que sufría el poco común síndrome de Asperger, que es uno de los patrones diagnosticados hasta ahora como trastorno del espectro autista. Para él, para Eduardo, tener discapacidad es algo con lo que ha convivido todo el tiempo. Desde pequeño, y a decir verdad, nos dice, es algo que no le revelaron hasta poco tiempo antes de que se le solicitara por parte de estos docentes universitarios que escribiera unas líneas sobre su desarrollo, en primera persona. Por lo tanto,
hasta hace relativamente poco tiempo no tuvo conocimiento momento en el que ya se encontraba en plena adolescencia. Desde pequeño, nos dice Eduardo, le resultaban extraños muchos o a los demás, resultaban extraños muchos de sus comportamientos y actitudes. Muy pronto, nos dice, a los 6 años de edad, empezó a presentar problemas de habilidades sociales, pero ninguno del lenguaje y del desarrollo. Y a los problemas que empezó a presentar se sumaron problemas de conducta. Todo lo contrario, nos dice que cuando era mucho más pequeño, se está refiriendo desde bebé hasta los 2 años, pues, según le contó su madre, apenas lloraba. Cuando empezaron a aparecer tales problemas en el colegio, ya no se daba cuenta Eduardo de nada de lo que hacía. Y lo único que acababa consiguiendo eran castigos y más castigos por su comportamiento. Los años iban pasando y Eduardo tenía un nivel de desarrollo de crecimiento un poco inferior respecto a los demás chavales de su edad. Entonces, nos cuenta, a los 9 años, los problemas de conducta se agravaron. Disculpadme. Como habéis oído, las tanxungueiras, bueno, me llamaban y he tenido que interrumpir la grabación. Continuamos donde lo habíamos dejado, ¿de acuerdo? Bueno, estábamos diciendo que a los 9 años los problemas de conducta se agravaron. Recordamos, estamos hablando de un chico llamado Eduardo, que sufre el síndrome de Asperger. A eso se unió su dificultad para expresarse con la gente. Y todo eso le jugó malas pasadas y disgustos. Nos dice él, ¿no? Son palabras que tomo de lo que nos cuenta él sobre su propia vida. En muchas ocasiones había situaciones muy difíciles en las que le costaba mucho desenvolverse por sí solo y requería importante apoyo de los profesores. Empezaron también los problemas con los demás, compañeros y profesores, en el colegio.
Bueno, la situación no era fácil de sobrellevar. Podéis haceros una idea, o al menos intentarlo. Problemas de conducta que se agravan, dificultad para expresarse. Por todo ello, su madre decidió cambiarle de colegio. Aquella etapa, nos cuenta Eduardo, fue de las etapas más duras que todavía recuerda, ya que había un mínimo avance en su desarrollo y en sus habilidades y necesitaba, insistimos, mucha ayuda por parte de los profesores. Las habilidades sociales, sigue contándonos, siempre fueron su punto débil a la hora de relacionarse con los demás compañeros del centro educativo y a la hora también de poder expresarse hacia los demás, ¿no? En presencia de los demás. Cuando empezó educación secundaria, las cosas fueron todavía peor, nos cuenta, pues aunque tenía bastante buen uso de la memoria, seguía estancado, en el ámbito de las habilidades sociales y en el aprendizaje, sin presentar ningún cambio favorable todavía. En ese momento es cuando más se complicaron las relaciones con los chicos de su edad. Nadie, nos dice, se relacionaba con él y le trataban diferente al resto e incluso le trataban, como nos dice, como a alguien raro. A los 15 años, Eduardo ya era un adolescente, estaba en el instituto y experimentó su gran cambio. En esta etapa, con la ayuda de sus padres y de personas de apoyo, ya estaba más o menos centrado en sus objetivos y es cuando empezó a darse cuenta de que la vida es un gran reto y de que el tener discapacidad no te hace diferente al resto de la sociedad, sino igual a todos. Porque tener discapacidad, según Eduardo, nos dice Eduardo, no es algo en lo que haya que buscar excusas o poner inconvenientes o barreras de cualquier tipo para ser mejor persona y madurar día a día.
Los años seguían pasando en la vida de Eduardo y entonces, poco a poco, se fue transformando en casi todo. El comportamiento impulsivo desapareció casi por completo. Consiguió lo que durante muchos años había sido o superar lo que durante muchos años había sido un gran problema para él. Ahora Eduardo tiene 23 años y es una persona muy distinta a la que era. Ha cambiado muchas cosas, tanto físicas como de sus características personales y gustos. Ahora, Eduardo puede mirar atrás y reconocer que por sus errores ha perdido muchas cosas positivas y oportunidades que podría haber aprovechado fácilmente. Pero también se queda con muchas cosas positivas que con esfuerzo y ganas le hicieron abrir los ojos para seguir avanzando y trabajando para mejorar. Y así nos dice, mientras los años pasen, seguir aprendiendo y consiguiendo nuevas metas y objetivos para que en el futuro Eduardo pueda estar satisfecho consigo mismo. Hasta aquí las palabras de este admirable chico, de nombre Eduardo, como digo. Bueno, estas palabras son el testimonio de un chico con un desarrollo diferente. Me gustaría que sirvieran al espectador para enmarcar el contenido con el que se encontrará en los próximos vídeos de esta serie que vamos a dedicar a los desarrollos diferentes. Gracias desde aquí a Eduardo por sus palabras y por compartir sus vivencias con todos nosotros.
Para elaborar esta serie de vídeos hemos contado con el asesoramiento de Ángeles Brioso Díez, del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología de la UNED, de Belén Gutiérrez Bermejo, doctora en Psicología, profesora titular en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, igualmente en la UNED, de María Ángeles García Nogales, profesora contratada doctora en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología de la UNED, de Sonia Mariscal Altares, doctora en Psicología y profesora titular en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología de la UNED, Pastora Martínez Castilla, doctora en Psicología y profesora ayudante, doctora en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación en la UNED, de Isabel Orjales Villar, doctora en Pedagogía en este caso, profesora contratada doctora en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Facultad de Psicología de la UNED, de Pilar Pozo Cabanillas, doctora en Psicología, profesora ayudante doctora en el Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, UNED, Encarnación Sarriá Sánchez, doctora en Psicología, catedrática de Universidad en el Departamento de Metodología y Ciencias del Comportamiento en la Facultad de Psicología de la UNED, Gerardo Echeita Sarrionandía, doctor en Psicología y profesor titular de Universidad en el Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Mariluz Fernández Blázquez, licenciada en Psicología, cursando el doctorado en Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. María del Mar González Noriega, doctora en Psicología y profesora titular del CES Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. María de los Ángeles Salcedo Rodríguez, doctora en Psicología y profesora titular de la Universidad en el Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo. María Begoña Rueda Ruiz, doctora en Psicología, psicóloga clínica en el equipo de Psiquiatría del Hospital de Galdacao en el Servicio Vasco de Salud, Osakidetza. Antonio León Aguado Díaz,
doctor en Psicología, profesor titular de Universidad en el Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo, Miguel Ángel Verdugo Alonso, doctor en Psicología, catedrático de Universidad en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca. Cristina Genaro Río, doctora en Psicología, catedrática de Universidad en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. También en la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca, como Miguel Ángel Verdugo Alonso. Victoria Puig Samaniego, licenciada en Psicología y psicóloga de la Unidad Técnica de Sordoceguera de la ONCE. Y Rafael Pallero González, licenciado en Psicología, psicólogo y formador de personal interno de los equipos de la ONCE. Es interesante recordar que el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, UAM, es un departamento interfacultativo. Pues bien, no queremos olvidar a ningún autor, por lo tanto vamos a añadir unos pocos que nos quedan. Emilio Rodríguez de la Rubia Jiménez, licenciado en Psicología, psicólogo del Centro de Recursos Educativos de la ONCE. Ana Belén Domínguez Gutiérrez, doctora en Ciencias de la Educación, profesora titular de Universidad en la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca. Virginia González Santamaría, licenciada en Pedagogía, becaria predoctoral del Programa de Formación del Profesorado Universitario, FPU, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, del Gobierno de España en la Universidad de Salamanca, adscrita al Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Métodos de Investigación de la Facultad de Educación. Y Diego Raño Oubiña, licenciado en Psicología, técnico de valoración de discapacidad psicológica en discapacidad y dependencia, y miembro de ambos órganos de valoración de discapacidad y dependencia. Centro Integrado de Discapacidad y Dependencia en Pontevedra, Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia. Ahora sí, mencionados todos los acreedores de agradecimiento por mi parte, vamos a comenzar con la perspectiva evolutiva de las alteraciones del desarrollo.
Perspectiva evolutiva de las alteraciones del desarrollo, decimos. Comenzaremos con una breve introducción. Introduciremos unos conceptos básicos sobre los desarrollos que calificamos como diferentes, la discapacidad, los trastornos del neurodesarrollo. Seguiremos con las aproximaciones teóricas al estudio de las alteraciones del desarrollo desde una perspectiva evolutiva. Hablaremos de la postura innatista, de la postura neuroconstructivista y nos referiremos a los distintos niveles de análisis. Seguiremos con la prevención, detección y atención temprana. Factores de riesgo y factores de protección. Prevención y detección propiamente. Hablaremos de estos dos conceptos y de la propia atención temprana. ¿En qué consiste? ¿En qué se traduce? Llegaremos al concepto de dependencia y terminaremos ya el próximo vídeo cuando abordaremos la perspectiva evolutiva de las alteraciones del desarrollo. Concluiremos el próximo vídeo, como digo, refiriéndonos a los retos para el futuro. Siempre sin olvidar la oportuna recomendación de la mejor bibliografía que además comentaremos y añadiremos algunas referencias bibliográficas muy concretas que reseñaremos, además de una bibliografía recomendada y comentada, como digo. Tan solo diremos, y lo dejaremos aquí, como unas breves palabras introductorias, que planteamos... Ay, me disculpáis, es la época, ¿verdad? Que planteamos, decíamos, la necesidad de adoptar un marco teórico que nos permita entender los desarrollos que cursan por trayectorias diferentes a las que son habituales, para poder responder a las demandas que estos nos plantean de manera más ajustada. En tal sentido, la psicología del desarrollo, que es la disciplina científica que tiene como objeto de estudio la génesis, el cambio y las transformaciones de los procesos psicológicos y comportamentales que se producen en las personas como consecuencia de su desarrollo con la edad, nos proporciona esa perspectiva que es imprescindible si pretendemos entender esos otros desarrollos. Además, en ella convergen y se integran todas las áreas de conocimiento de la psicología. En la psicología del desarrollo, queremos decir.
dado que su objeto de estudio es tratar de conocer cómo se construye la persona y cómo evoluciona a lo largo de su ciclo vital, pero como una unidad biopsicosocial, que además es producto de una historia filogenética, biológica y cultural. Esta disciplina, la psicología del desarrollo, se ha ido configurando a través de un proceso de importación de conocimientos de otros ámbitos científicos, culturales y sociohistóricos que han sido asimilados desde una perspectiva específica, la genética o evolutiva. Por lo tanto, centrémonos en esta serie de vídeos en la psicología del desarrollo, que nos proporciona, como hemos mencionado hace unos instantes, la perspectiva imprescindible si pretendemos entender los desarrollos que llamamos diferentes. Como decimos, en la psicología del desarrollo convergen y se integran todas las áreas de conocimiento de la psicología. La persona como unidad biopsicosocial, que además es producto de una historia filogenética, biológica y cultural. Bueno, pues ahora sí, decimos, vamos a dejar el vídeo aquí. Espero que haya sido de vuestro agrado. Si es así, si lo habéis considerado útil, interesante, valioso desde algún punto de vista, os ruego le deis me gusta y así recibo el oportuno feedback. Si no os habéis suscrito aún al canal y sois asiduos a él, ¿a qué esperáis? Si sois recién llegados a mi amigo Freud, os animo a daros un paseo por sus contenidos y a suscribiros al canal, eso sí, siempre que consideréis globalmente valiosos los contenidos de mi amigo Freud. Tengo la esperanza de que así sea. Bueno, os recuerdo, como me gusta siempre hacer al final de cada vídeo, que mi amigo Freud, que también es el vuestro, desde que allá por mediados del mes de agosto de 2022, el año que recientemente hemos concluido, comenzamos esta andadura emocionante, os recuerdo, como digo, que mi amigo Freud está siempre encantado, que también es vuestro amigo, que también es el vuestro, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, ¿por qué no decirlo así? Aunque sea con una pantalla de por medio, con vuestro apoyo, con vuestro compromiso, con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Cada vez para una audiencia mayor que crece incesantemente, lentamente, pero de manera constante, como digo. Se trata de un crecimiento, pues, robusto, seguro, un crecimiento sano, que es el único que nos interesa en este canal. Espero que os apetezca uniros a esta gran familia de mi amigo Freud, una gran familia
que comparte el espíritu divulgador, el ánimo altruista, el afán de inspirar a nuestros iguales, de servir de referencia, de apoyo en el tránsito a través de dificultades vitales. En la búsqueda de los recursos que habitan en cada uno de nosotros para superar tales dificultades vitales y crecer y desarrollarnos plenamente como personas, como seres humanos. Dicho esto, me despido con un saludo muy afectuoso. Os emplazo a reencontrarnos, ojalá sea así, en el próximo vídeo, que llegará muy pronto. Os deseo lo mejor. Y nada más, como digo. Que estéis bien. Hasta muy pronto.